Áreas de Brodmann. Nuestro equipo está conformado por Viviana Patricia Espina Fandiño, Jonathan Orlando Barón Martínez y Zaira Yamile Moncada Osorio. El doctor Kirby Brodmann fue un neurólogo alemán que definió las 52 regiones diferenciadas presentes en la corteza cerebral tanto de los humanos como de los primates, las cuales tienen una morfología y organización celular diferente. Área sensitiva primaria, área de Brodmann 1, 2 y 3. Están localizadas en el lóbulo parietal y la circunvolución parietal ascendente. Su función: se encargan de recibir las sensaciones táctiles del lado contralateral del cuerpo. Cuando estas áreas se afectan o se dañan, producen confusiones en la percepción táctil de los individuos, como por ejemplo temperatura, presión, dolor y tacto. Área motora primaria, área de Brodmann 4. Se encuentra localizada en el giro precentral. Su función: controla los movimientos de la musculatura voluntaria del lado contralateral del cuerpo. Su estimulación provoca movimientos contralaterales discretos y limitados de una articulación o músculo. Cuando en esta zona se produce una lesión, se produce una parálisis en el lado contralateral del cuerpo. La lesión de la corteza motora primaria produce flacidez, reflejos exagerados y signo de Babinski positivo. Área sensitiva secundaria, áreas de Brodmann 5 y 7. Están localizadas en el área de asociación ubicada detrás del giro postcentral. Su función: corresponde a los movimientos voluntarios dirigidos hacia un destino en relación con la integración de los estímulos visuales. Las áreas 5 y 7 trabajan en conjunto con el área sensitiva primaria. Cuando se produce daños o lesiones en estas áreas, se produce una patología llamada atalaxia óptica, la cual es la incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve con claridad. Área premotora, área de Brodmann 6. Está localizada en el lóbulo frontal y ocupa parte anterior de circunvalación precentral. Su función: controlar los movimientos asociados que acompañan los movimientos voluntarios. Cuando en esta área se produce un daño o lesión, se produce una patología llamada apraxia. La apraxia es la dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos. Área promotora, área de Brodmann 8. Se localiza en el lóbulo frontal. Su función: facilita los movimientos oculares y participa en los reflejos visuales, así como la dilatación y constricción de la pupila. En esta área, según estudios realizados, también participa una diversidad de funciones, como la motricidad, el lenguaje, la memoria y la atención. Cuando en esta área se produce una lesión, se puede producir una lesión motora suplementaria. Consiste en mutismo inicial que se prolonga de 2 a 10 días, una incapacidad prácticamente total del habla. Corteza prefrontal, áreas de Brodmann 9, 10, 11 y 12. Se encuentran localizadas en el lóbulo y en la circunvolución frontal. Su función: es una corteza muy desarrollada en el hombre. Se relaciona con los procesos mentales superiores como el juicio, voluntad, sociabilidad, ética, moral y racionamiento. Cuando hay una lesión en estas áreas, una lesión bilateral, se producen cambios en la personalidad del individuo, emociones, se vuelve menos creativo y desaparecen las inhibiciones. Área de Brodmann 13. Conectadas con las estructuras límbicas, sirve para la estación intermedia con el córtex prefrontal. Su función: son encargadas de regular los movimientos musculares necesarios para el habla, es decir, impredecible para el lenguaje humano. Pues cuando se produce una lesión en esta área, puede ser una lesión en el habla, lo cual le dificulta al ser humano expresar. Área de Brodmann 14. Conectadas con las estructuras límbicas, sirve de estación intermedia con el córtex prefrontal. Su función se encarga de procesar la información olfativa y visceral. Pues cuando hay una lesión en esta área, se producen problemas olfativos en los seres humanos. Área de Brodmann 15. Es la región que permite los cambios de nuestra presión sanguínea, por lo que tiene importancia en el desarrollo de ataques de pánico. Área de Brodmann 16. Se localiza en la parte anterior de la ínsula de Reil.
Su función: están encargadas de procesar la información del dolor y la temperatura, proceso del tacto, vibratorio y de regular los movimientos necesarios para permitir la deglución. Cuando se produce pues una lesión o daño en esta área, hay problemas de deglución en los seres humanos para el consumo de alimentos. Área visual primaria, área de deglución número 17. Esta área está localizada y corresponde al surco calcarino en el lóbulo occipital. Su función es recibir y relacionar la información que viene de ambos ojos o visión binocular. Cuando en esta área se produce una lesión, puede producir ceguera de una zona del campo visual del lóbulo occipital y también puede producir una ceguera completa. Área visual secundaria, área de Brodmann 18. Localización lóbulo occipital. Su función: rodea el área visual primaria, relacionar la información visual recibida por el área visual primaria con sus experiencias visuales pasadas. Cuando en esta área se produce una lesión, se produce una patología llamada prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros. Buenos días, mi nombre es Viviana Ospina. A continuación voy a hablar de las áreas de Brodmann a partir de la 19 a la 36. Iniciamos con el área 19, que corresponde a las áreas 18 y 19, al igual que la corteza visual primaria, que se organiza a nivel retinotípico. Sus daños producen efectos variados e incluyen desde incapacidad para reconocer rostros familiares hasta la pérdida del color en ciertas partes del campo de la visión. Su estimulación evoca alucinaciones visuales realistas. La 20 y la 21, formadas por las áreas de Brodmann, la región del lóbulo temporal, analiza los aspectos más complejos de la información de los sentidos, es decir, permite vincular la experimentación y sensaciones al pensamiento y al razonamiento. De la 22 a la 24 se relaciona con la comprensión del lenguaje oral. En esta área se sigue procesando la información auditiva proveniente de la corteza auditiva primaria. Una lesión del área 22 hace que el paciente escuche sin dificultad una conversación, pero no entiende lo que en ella se dice. Esta es una fase auditiva receptiva. En el área 25 influye en los cambios de apetito y el sueño. Afecta el estado de ánimo y la ansiedad en la amígdala y la ínsula. En el hipocampo se da la información de la memoria, controlando los movimientos por debajo de la rodilla. Algunas partes de la corteza frontal forma la autoestima. Esta región implica el procedimiento de la tristeza. El área 25 de Brodmann regula el estado de ánimo y el sueño, así como el apetito. De igual modo, recientemente se ha visto que está vinculada al control de los movimientos de las extremidades inferiores, incluso con el desarrollo de la autoestima. El área 26 es de gran interés para la psicología, pues es la región del cerebro vinculada a la que se conoce como memoria autobiográfica, es decir, es la zona donde almacenamos los recuerdos acerca de quién somos y de dónde venimos. El área número 27 es una región de la corteza cerebral. Dependiendo de los olores que se perciben, se estimulan unos recuerdos concretos. Cuando notamos un olor que nos lleva a recordar algo y que aparezca emociones, es porque el área de Brodmann está activa. El área número 28
Áreas de la 28 a la 34 de Brodmann conforman lo que se conoce como corteza olfatoria. Igual que la anterior, estimula la recuperación de recuerdos a la percepción de determinados olores, pero su función principal es la de controlar movimientos corporales vinculados al sentido del olfato. La número 29, región retroesplenial, parte del sistema de la memoria y recuerdo de acontecimientos episódicos. La número 30, la localización en la corteza agranular retroesplenial de la circunvolución del cíngulo, función y conectividad, hace parte del sistema de memoria y recuerdo de acontecimientos episódicos. El área número 31 es una de las regiones principales de la corteza cerebral en la que tiene lugar la relación entre memoria y emociones, es decir, vincula los recuerdos a emociones tanto negativas como positivas. La número 32 se encarga de inhibir las respuestas instintivas, una de las cosas que más humanos nos hace, y de regular la toma de decisiones. Número 33, el área de Brodmann sigue estando vinculada a la toma de decisiones, aunque en este caso también se encarga de procesar las emociones que sentimos, organizar los movimientos musculares que necesitamos para realizar una acción concreta y regular la experimentación de nuestros dolores. La número 34 conforma lo que se conoce como corteza olfatoria. Igual que la anterior, estimula la recuperación de recuerdos ante la percepción de determinados olores, pero su función principal es la de controlar movimientos corporales vinculados al sentido del olfato. Número 35, conocida como la zona perineal, es una subdivisión de la región del hipocampo de la corteza cerebral. En el ser humano se encuentra a lo largo del surco orinal, está limitado medialmente por el área entorrinal 28 y lateralmente por el área 36. Continuamos con el área 36, esta relaciona con el conocimiento de imágenes y con la memoria, especialmente con el almacenamiento de recuerdos de forma inconsciente. Esto quiere decir sin que haya una intención de recordar algo. La número 37 se localiza en el lóbulo temporal y porción caudal del giro fusiforme. Su función, la integración multimodal, objeto de reconocimiento facial. Y a partir de este momento continúa mi compañero Jonathan. Gracias. Área de Brodmann 38. La localización de esta área se encuentra en el polo temporal, sección rostral del giro temporal medio y el giro temporal. La función es la memoria y la emoción. Área de Brodmann 39. La localización se encuentra en el lóbulo parietal que corresponde con el giro angular. La función de esta área es el procesamiento semántico. Área de Brodmann 40. Se encuentra ubicada en la corteza parietal, en la zona de giro supramarginal en el extremo posterior de la fisura lateral. Rodea la parte más posterior de la cisura de Silvio. La función de esta área es la representación somatosensorial durante las tareas de discriminación, de estimulación somatosensorial y textura. Área de Brodmann 41. Se encuentra ubicada en el lóbulo temporal, situada en el giro de Hales, situado en el labio inferior de la cisura de Silvio. Circunvolución temporal transversal en la orilla del surco lateral. La función de esta área es la transmisión anticipada de información auditiva, detectar los cambios de frecuencia y de localización de la fuente sonora. Las neuronas están en sintonía para las frecuencias de tono. Frecuencias más bajas es la rostral y la lateral, y las frecuencias más altas es la caudal y la medial. Área de Brodmann 42. Se encuentra ubicada en el lóbulo temporal, situada en el giro de Hales,
situada en el labio inferior de la cisura de Silvio, en el banco del surco lateral. La función de esta área es la tramitación anticipada de la información auditiva. Recibe información bilateral, aunque su lesión va a provocar mayor dificultad de reconocer los sonidos en el oído contralateral. Las neuronas están en sintonía para las frecuencias de tono. La frecuencia más baja es la rostral y la lateral, y la frecuencia más alta es la caudal y la medial. Área de Brodmann 43. Se encuentra ubicada en la porción posterior de la ínsula. La función de esta área es la discriminación de las diferentes sensaciones gustativas. Área de Brodmann 44. El sinónimo de esta área es área de Broca. La localización se encuentra ubicada en el lóbulo inferior frontal y su función es la producción del lenguaje. Área de Brodmann 45. Se encuentra ubicada en la corteza frontal, circunvolución frontal inferior, bordes de la ínsula en profundidad del surco lateral. La función de esta área ocupa parte del área de la Broca, tareas semánticas y la generación de palabras. Área de Brodmann 46. Se encuentra ubicado en el lóbulo frontal, giro frontal medio. Parte de la corteza es prefrontal dorsolateral. La función de esta área son las funciones ejecutivas. Área de Brodmann 47. Se encuentra ubicada en el lóbulo frontal, en la superficie orbital. La función de esta área es el proceso de la sintaxis en el lenguaje. Área de Brodmann 48. Área de retrosubicular es una subdivisión de la región del hipocampo citoarticular definido de la corteza cerebral. En el ser humano se encuentra en la superficie medial del lóbulo temporal. Está limitado por el área rostral perirrinal 35 y medio por la presibiculum. Área de Brodmann 49. Se encuentra ubicada en el parasubículo, el hipocampo. Las funciones de esta área es mediar en la generación y la recuperación de recuerdos. Permite que ciertas informaciones pasen a la memoria a largo plazo. El rol de la memoria declarativa. Y también desempeña un papel integral en la navegación espacial y la integración de la cabeza direccional de información. El área de Brodmann 50, al igual que el área de Brodmann 51, únicamente se encuentran localizados en los monos. Área de Brodmann 52 y última área de Brodmann. Se encuentra ubicada en el lóbulo temporal en la orilla del surco lateral. Su función o conectividad es el procesamiento auditivo, área 52. Muchas gracias. Estas son las referencias de las cuales obtuvimos toda nuestra información para realizar la base de datos. Muchas gracias.